Yo contaba la historia de Jürgenson Ujú. y precisamente Jürgenson no es el pionero, sí quizá en el aspecto más formal, pero estas voces que nos han sorprendido y que nos han dado un buen mazazo porque nos han dejado un poco descolocados a todos por su claridad y porque han sido detectadas en vivo, eso es lo fuerte, ¿no? En vivo. Algo así parecido le pasa a alguien, pero 50 años antes del famoso documentalista sueco, amigo de los papas y que hacía una grabación con pinzones, que acabó muy obsesionado con el tema. Friedel, mi pequeño Friedel. Se había oído hablar, yo le había oído al gran investigador de estos temas, Carlos Fernández, le edité un libro hace muchos años donde hablaba, primera vez yo que escuché o leí el libro de Bogras, el nombre, perdón, de Bogras, Valdemar Bogras. Suena como de novela. Ujú. Pero lo que vamos a escuchar es muy interesante, Diego. Sí, hablabas que esto tiene 50 años antes, ¿no? Que las primeras famosas psicofonías de Jürgenson. En realidad es un poquito más, hasta 60 años antes nos tenemos que ir, en concreto al año 1901, Iker. Es ahí cuando este antropólogo ruso, escritor, Valdemar Bogras, ¿no? Empieza a realizar sus estudios sobre algunas tribus que se están asentadas en los alrededores del lago Baikal, en Siberia, ¿no? Él va allí, hace una serie de expediciones y lo que él intenta hacer es registrar de forma sonora pues algunas características sociales, culturales y sobre todo lingüísticas de ese grupo, ¿no? Poblacional, de la tribu Chukchi en concreto. Allí él lo que hace es poner su grabadora. Bueno, su grabadora no, son como esta especie de fonógrafos que utilizaban cilindros, que a lo mejor mucha gente los ha visto alguna vez, son como una especie de cilindros impregnados de cera que van teniendo como unos surcos, como los discos de vinilo que más o menos todos conocemos, ¿no? Pero son los primeros artefactos que pues, tienen la capacidad de grabar e incluso de reproducir sonido, ¿no? Estamos hablando de una era previa a la era eléctrica, con lo cual él lo que hace es colocar este aparato. Tenemos que imaginarnos una tienda, ¿no? Una especie de tienda propia de estos tribus en el año 1901, repito, y él lo que hace es colocar su aparato en el centro de la tienda Iker y le pide al chamán de la tribu que empiece a realizar sus cánticos, que empiece a intentar provocarse esos trances prácticamente místicos que le llevaban a intentar conectar con el más allá. Y lo que vamos a escuchar en las primeras grabaciones, que por cierto, yo creo que se han escuchado poquísimas veces y hay una razón. Solamente existen 2 copias de este material. Una de ellas está en el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, del que, por cierto, Bogras acabó siendo responsable en su periplo profesional. Y otra copia está en la Universidad Estatal de Indiana. No están disponibles al público, hay que hacer una serie de procesos bastante complejos para acceder a ese material, porque evidentemente es muy, muy delicado y su estudio conlleva una serie de riesgos, como por ejemplo perderlo para siempre, ¿no? Y por eso estos audios se han escuchado poquísimas veces. Entonces, repito, lo que vamos a escuchar, Iker, es al chamán de Sí. lejos efectuando su cántico con una especie de tambores. Vamos a distinguirlos bastante bien y vamos a ver cómo poco a poco en la grabación se va colando una voz que en principio parece imitar el cántico del chamán, que después se va superponiendo de manera bastante brutal a la propia voz del chamán hasta el punto de que acaba copando todo el sonido pues de esta grabación. Lo que decía Bogras es que evidentemente ellos cuando estuvieron grabando no escucharon a nadie, pero que da la impresión al volver a escuchar estos sonidos que esa voz, ese espíritu, ese sea lo que sea, como lo queramos llamar, estaba prácticamente poniendo su aparato fonador al lado de la famosa trompetilla que utilizaban estos aparatos para registrar el sonido. En el primero, como digo, se escucha bastante claramente, la voz empieza como imitando al chamán y luego se va como enfadando o burlándose de alguna manera de esos cánticos y de ese estado de trance. Y la segunda luego te lo cuento. Esto podría ser las primeras psicofonías de la historia y Ujú. el mismo fenómeno del ruido blanco pues tendría validez porque sería en este caso ir a lomos de lo que cantaba el chamán. Eso Si es. atendemos a lo que dice Bogras, no había concepto de psicofonía, faltaban 60 años para el concepto de se ha grabado algo que no estaba
tuvo que ser una No, y gran desde sorpresa, luego ¿no? Bogras, hay que dejarlo claro, tampoco era un investigador de estos Claro. temas, no era nadie que pusiera su aparato a propósito para intentar grabar la voz de los espíritus, para nada. Bogras además pertenecía a la Academia Rusa de las Ciencias, es decir, era un hombre que le financiaban expediciones por todo el Pacífico para hacer todo este tipo de registros, y lo que se encontró en esas grabaciones fue un absoluto accidente que además él mismo fue el primer sorprendido al escucharlo. O sea que está el chamán, no hay nadie más que ese chamán cantando o interpretando, y como ha Ujú. pasado con muchas psicofonías, algunas muy célebres, una que me ponía a mí los pelos de punta era la de dos personas conversan y San José bendito por en medio, y no era ninguna de las dos. Bueno, pues este tipo de voz, ¿no? Se va superponiendo. Sea lo que sea, es curioso que hayamos empezado con ruido blanco, que hayamos tenido la sorpresa y que ahora en esta noche, o sea, no sé qué más se puede pedir, tengamos casi las inaccesibles primeras psicofonías grabadas en sistema de cilindros de la historia. Y que parece otro chamán que canta, pero oficialmente es eso, la primera voz sin rostro, que curiosamente aparece cuando un hombre está intentando, siguiendo su atávico rito, hacer de antena, como hacían y han hecho y harán todos los chamanes de todas las culturas. El documento de Valdemar Bogras lo trae don Diego Marañón. Pues quizá en otro contexto serían, bueno, una cosa antropológica, pero después de la noche que llevamos impactan también. Es decir, es algo que no sabemos muy bien qué es, pero suena a código psicológico muy hondo, a abismos muy profundos, ¿no? Y a una especie de desprecio extraño. Hay Sí, que dejar claro, cuéntanos. Iker, que estos sonidos se escuchan o fueron percibidos por todos los asistentes a posteriori, es Claro. decir, durante lo que nos cuentan las crónicas y los escritos de Bogras es que durante la grabación allí nadie escuchó absolutamente nada que no fueran los cánticos del chamán. Y hay una segunda grabación de Bogras. Hay una segunda grabación todavía bastante más sorprendente, porque si en la primera teníamos a un supuesto espíritu, o al menos eso es lo que él nos contaba, en la segunda lo que parece manifestarse también durante el ritual o el estado en trance del chamán es el espíritu de un lobo, un animal muy importante para la tribu Chukchi, que entre ellos pues gozaba pues de una importancia muy, muy especial, ¿no? Y parece que se cuela el aullido de un lobo que evidentemente no estaba dentro de la tienda durante la grabación de Vladimir Bogras. Valdemar Bogras, Siberia 1901. Y tienen algo también de profunda sensación inquietante, sobre todo siendo conscientes quizá un poquito esta noche de que de vez en cuando la sorpresa con las voces sin rostro, pues eso te puede sorprender, te puede menear todo lo que sea meneable. Esas grabaciones, si solo fueran grabaciones chamánicas 1901, ya tendrían importancia, Diego. Esas grabaciones, si fueran solo humanas, que a lo mejor lo son, no lo sé, pero solo como documento etnográfico, antropológico, ya serían tremendas, me pondrían los pelos de punta igual. Ahora, si encima dicen que ahí no había nada, Exacto, y como vemos,
sea en el arte rupestre, sea en la disciplina que sea en las psicofonías, y como siempre has dicho tú y ha dicho mucha gente, al final todo es más antiguo de lo que nos han hecho creer y de lo que muchos pensamos, ¿no? También aquí.